Bienvenidos al nuevo curso de auxilio judicial del año 2019. A través de este curso lo que vamos a hacer va a ser prepararnos para obtener la plaza al cuerpo de auxilio judicial para la siguiente convocatoria. El tema 1 de lo que trata es de esa Constitución española, de esa estructura, de ese contenido, y vamos a empezar hablando de ello, donde la Constitución española es la norma suprema del Estado. Hay que partir siempre de que nuestra Constitución, pues por encima de ella no puede haber ninguna otra norma, y es la cúspide de esa pirámide dentro de nuestro ordenamiento jurídico. A partir de la Constitución se crean todas las demás leyes. ¿Qué estructura tiene nuestra Constitución española? Importante destacar que tiene 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final, que es cuando entra aquí en esta última, es cuando se habla de cuando entra en vigor la Constitución española. Está formado también por 169 artículos. Estos títulos, los cuales son 10 títulos, hay un preámbulo, hay un título preliminar, se estructuran así. En el título preliminar se recoge el artículo 1 al 9. En los 10 títulos siguientes se recoge el título primero, que son los derechos y deberes fundamentales, del artículo 10 al 55. El título 2, que es la corona, del 55 al 65. El título 3, que son las Cortes Generales, que son los artículos 66 a 96. El título 4, que es el Gobierno y la Administración, artículos 97 a 107. El título 5, que son las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, que son los artículos 108 a 116. El título 6, que es el Poder Judicial, los artículos 117 a 127. El título 7, que es la Economía y Hacienda, artículos 128 a 136. Título 8, que es la Organización Territorial del Estado, los artículos 137 a 158. Título 9, que es el Tribunal Constitucional, de los artículos 159 a 165, y el título 10 es la Reforma Constitucional, artículos 166 a 169. El título más importante y donde tenemos la mayor parte de todo ese sistema es justamente el título primero. Ese título primero, que está dividido en 5 capítulos, que se forma por el primer capítulo, que son los derechos primero son los españoles y extranjeros, y el segundo son los derechos y libertades. Este segundo contiene 2 secciones, la sección primera de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y la sección segunda, que son de los derechos y deberes de los ciudadanos. El artículo 14 queda fuera de ambas secciones, algo que ha sido crítica por parte de ciertas posiciones doctrinales. Dentro del capítulo tercero tenemos de los principios rectores de la política económica y social. Capítulo 4, donde se habla de la garantía de las libertades y de los derechos fundamentales, y el capítulo 5, donde se recoge la suspensión de los derechos y libertades. Vamos a ver ese contenido de nuestra Constitución española y qué características tiene. Nuestra Constitución española, y tal y como hemos visto en esta parte, ocupa la posición más alta dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Es la norma suprema del Estado, y en la escala de Kelsen, que es esta escala que vemos de Constitución, ley orgánica y ley ordinaria, decreto ley, decreto legislativo, reglamentos, etc., pues es la posición más alta de la misma. Contiene como mínimo la división de poderes y la organización del Estado, contiene los derechos de los ciudadanos y contiene los principios básicos de la convivencia de carácter político. Nuestra Constitución contiene, desde un punto de vista siempre doctrinal, porque en la Constitución no vamos a ver físicamente que existe una parte orgánica y otra parte dogmática, sino que consta de 2 partes. La parte orgánica, donde se recoge esa división del Estado, así como la organización territorial y distribución de competencias. Como bien dice la propia palabra, hablamos de parte orgánica como órgano, recoge en sí los títulos 2 a 10, y la parte dogmática, que son los dogmas, los derechos fundamentales y de los deberes, así como las libertades de los ciudadanos, y que contempla los títulos preliminar y el título
1 de la Constitución. Por tanto, son dos partes bien diferenciadas, pero no físicamente diferenciadas. En la Constitución no hay en la misma unas letras que diga esto es parte orgánica y esto es parte dogmática, sino que desde un punto de vista doctrinal, pues decimos que hay dos partes dentro de la Constitución. Es importante saber que nuestro ordenamiento constitucional contempla lo que es una división de poderes. En primer lugar, el poder legislativo, que son las Cortes Generales, y ahí contempla el Congreso y el Senado. El poder ejecutivo, que como su propia palabra dice, es ejecutar esas decisiones. ¿Quién se va a encargar? Pues del gobierno. Y el poder judicial, que son los jueces y los magistrados. Nuestra Constitución es una Constitución bastante extensa y rígida. Es muy difícil modificarla, sobre todo en ciertas partes, como se verá más adelante. Es una Constitución que ha sido influenciada por otras constituciones, la Constitución portuguesa, la Constitución francesa, la Constitución napoleónica. Es imprecisa porque en ciertas partes no está bien determinada la materia. Por ejemplo, dado que fue el acuerdo de distintos políticos, de distintos poderes políticos, pensamientos políticos, no llegaron a ciertos acuerdos y por tanto quedó algo bastante ambigua, como por ejemplo en materia de constitucional, o estamos hablando en materia económica, mejor dicho. En la materia económica, si había que hablar de instaurar un socialismo o un sistema capitalista, bueno, pues permite nuestra Constitución ambos sistemas, instaurar ambos sistemas. Como decimos, es en ciertos aspectos algo imprecisa, dado que no se llegaba a esos acuerdos y al final pues se adoptó porque fuera en un punto ambiguo y resolverlo más adelante. Es una Constitución pactada y consensuada por las distintas fuerzas políticas de ese momento. ¿Qué fechas son las importantes dentro de esta Constitución, de nuestra Constitución? Pues en primer lugar el 31 de octubre de 1978. El Congreso y el Senado aprueban el texto constitucional. El 6 de diciembre de 1978 la Constitución es aprobada por el pueblo español. El 27 de diciembre de 1978 el rey sanciona la Constitución y ya es el 29 de diciembre de 1978 cuando entra en vigor la Constitución, al publicarse en el Boletín Oficial del Estado, y decimos que entra en vigor el mismo día de su publicación, algo que no se cumple o no es como ocurre con todas las leyes. Nuestro Código Civil recoge que las leyes entrarán en vigor 20 días siguientes a su completa publicación, evidentemente, salvo que la ley diga otra cosa. En este caso, sí es posible que ese periodo de tiempo, primero hay que señalar que el periodo de tiempo que va desde el momento en el que la ley se publica hasta el momento en que la ley entra en vigor, lo llamamos la vacatio legis, un periodo de vacaciones, donde en ese transcurso la ley todavía no entra en vigor. Ese periodo de vacatio legis puede ser mayor o puede ser menor. ¿Vale? Según en este caso, pues fue el mismo día de su publicación, pero existen otras leyes que han entrado en vigor pasado ya 20 días de su completa publicación, incluso pues, a los 2 o a los 3 años. El artículo 1 de la Constitución dice que España se constituye pues, en un Estado social y democrático de derecho. Hablamos de un Estado social cuando se garantizan los derechos sociales y políticos de la vida. Un Estado de carácter democrático es cuando hablamos de los distintos grupos políticos y cómo podemos participar, donde nosotros vamos a participar de forma democrática. No solamente hay un sistema político, no estamos ante una dictadura, estamos ante un sistema democrático, donde existe, según el artículo 6 de la Constitución, los partidos políticos expresan ese pluralismo político y la manifestación de la voluntad popular. Su estructura y funcionamiento tienen carácter democrático. Y su creación es siempre con respeto a la Constitución y a las leyes. Y hablamos de un Estado de Derecho donde se han reconocido derechos a las personas y tenemos en cuenta de que son derechos también fundamentales del 15 al 29. ¿Cómo valores superiores del ordenamiento jurídico? Pues en primer lugar la libertad. El artículo 1 dice que como valores superiores del ordenamiento jurídico es la libertad, la igualdad, el pluralismo político y la justicia. Cuando hablamos de la libertad es el espacio donde las personas pueden moverse sin intromisión de terceros, sin intromisión de grupos sociales ni de poderes públicos.
siempre hay que tener en cuenta que la libertad de uno acaba cuando empieza el derecho del otro. Hablamos de una igualdad donde todos los españoles son iguales según el artículo 14 de la Constitución española. Todos los españoles son iguales ante la ley sin que en ningún caso pueda prevalecer ningún tipo de discriminación, ni por razón de sexo, ni raza, ni ideología, ni religión, ni cualquier otra circunstancia personales o sociales. Pluralismo político, diversidad de partidos políticos, artículo 6 del cual ya hemos hablado. Justicia, un concepto bastante superfluo porque lo que puede ser justo para mí puede ser injusto para otra persona. Realmente viene a ser a dar lo que a cada uno, o a dar a lo que cada uno, a cada una persona quiera. Es decir, dar lo justo, de forma justa, a una persona o a varias personas. Y de hecho, algunos autores lo han identificado con la libertad del sistema democrático. Como vemos los artículos 1 al 55 de la Constitución, se verá en otra presentación que tenemos, que vamos a añadir, y ya veremos todos estos artículos. Vamos a ver ahora las atribuciones de la corona, que es el siguiente apartado dentro de este tema 1. En primer lugar, el rey, que es el jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia, donde arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación en las relaciones de carácter internacional y especialmente con la comunidad histórica. Ejerce las funciones que le vienen atribuidas por la Constitución española y las leyes. ¿Qué título tiene el título de rey y los demás títulos que le otorgue o que vengan inherentes al título de rey de España? Decimos que es inviolable y es que no está sujeto a ningún tipo de responsabilidad. Si el rey comete un delito, no va a ser el responsable por ese hecho constitutivo de delito. Sí que es cierto que existe total libertad para ciertos actos que veremos más adelante. Y por otro lado, cómo los actos del rey están refrendados, es decir, le quita responsabilidad la persona que los refrenda, la persona que, por así decirlo, les ampara. La corona de España es hereditaria en su majestad don Juan Carlos I de Borbón, actualmente ya es el rey Felipe, legítimo heredero de la dinastía histórica. ¿Y cómo sigue el orden primogenitura y de representación? ¿Y qué es preferible siempre? La línea anterior a la posterior. Si nos encontramos en una misma línea, pues serán el grado más próximo al más remoto, los hijos, y en un mismo grado el hombre o la mujer, en este caso es el rey Felipe, frente a Cristina y a Elena. Ahora, si todas hubieran sido mujeres, tendríamos la persona de mayor edad, es decir, hubiera sido Elena. Como los reyes eméritos tuvieron a Felipe, pues pasa a Felipe y de Felipe pasa a la niña de a la más mayor, como son del mismo sexo, a la de mayor edad. El príncipe heredero desde su nacimiento, desde que produzca el hecho que origine el llamamiento, muy importante, decimos que desde su nacimiento, desde que se produce el hecho que origina el llamamiento, tiene la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos que están vinculados a la corona de España. Ahora, si extinguimos todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales van a tener que resolverlo en la forma que más convengan de los intereses de España. Aquellas personas que tienen derecho al trono, si contraen matrimonio con la expresa prohibición del rey de las Cortes, entonces van a quedar apartados para suceder la corona para él y para sus descendientes. Es decir, tiene que prestar el consentimiento el rey y las Cortes. Una abdicación o renuncia y cualquier duda de hecho de derecho que ocurra en orden a la sucesión de la corona se resuelven por ley orgánica. De hecho, ha sido lo que nos ha pasado. Tras la abdicación de don Juan Carlos, pasamos a la creación de una ley orgánica donde se resuelve el problema de la abdicación que se produce en ese momento. La reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la regencia. Es decir, hablamos de reina consorte, en este caso, Leticia. Y el consorte de la reina sería el caso de la reina de Inglaterra, pues su marido, ¿no? Es decir, el titular o no, ¿quién va a ser el titular? Cuando pase a la niña de don Felipe y doña Leticia, pues será el consorte, será el marido de la futura reina.
Cuando el rey fuera menor de edad, el padre o la madre del rey y en su defecto el pariente mayor de edad más próximo a suceder la corona, pues tiene que entrar inmediatamente a ejercer la regencia. La regencia es la forma en la cual va a actuar cuando el rey o la reina es menor de edad, pues quien asume la regencia. Actúa como si fuera él o ella el rey o la reina. ¿Durante cuándo? Durante el tiempo de la minoría de edad del rey. Ahora bien, si el rey se inhabilita para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuera reconocida por las Cortes, entrará a ejercer la regencia el príncipe heredero de la corona. Si es mayor de edad, claro. Ahora que no lo es, entonces vamos a seguir el orden anterior. Si no hubiera ninguna persona a quien corresponde la regencia, entonces se tienen que nombrar por las Cortes Generales. Y siempre de manera impar para que cuando llegamos a un acuerdo no se produzcan empates en 1, 3 o 5 personas. Para ejercer la regencia es necesario que ser español, no necesitamos ser español de nacimiento, como ocurre con la tutela, y ser mayor de edad. La regencia se ejerce siempre por mandato constitucional y en nombre del rey. ¿Quién es el tutor? Según el artículo 60. Será tutor del rey menor la persona en que su testamento hubiera nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. Como vemos ahí, necesitamos ser español de nacimiento. Si no lo hubiera nombrado, entonces será el padre o la madre. Mientras permanezcan viudos y contra matrimonio no. Y en su defecto lo nombrarán las Cortes, pero no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor, salvo cuando recaigan el padre y la madre o en un ascendiente directo del rey. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o de representación de carácter político. El rey, cuando nombrado, proclamado por las Cortes Generales, tiene que prestar juramento y desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución española y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y las comunidades autónomas, juramento que además tiene que prestar el príncipe, regentes o regentes, pero a eso hay que añadir un nuevo juramento que es de fidelidad al rey. ¿Qué funciones tiene el rey? Pues entre ellas sancionar y promulgar las leyes, convoca y disuelve las Cortes Generales, convoca las elecciones cuando lo prevé la Constitución, convoca referéndum en los casos que están previstos en la Constitución, propone al candidato a la presidencia del gobierno y en su caso nombrarlo, artículo 99, también pone fin a sus funciones, nombra y separa a los miembros del gobierno a propuesta de quién, de su presidente, expide los decretos acordados en el Consejo de Ministros, otorga los empleos civiles y militares y concede las honores y distinciones. Es informado en los asuntos de Estado y preside las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime conveniente, a petición del presidente del Gobierno. El mandato supremo de las Fuerzas Armadas, alto patronazgo de las Reales Academias y ejerce ese derecho de gracia que no podrá otorgar indultos de carácter general, es decir, hablamos de indulto como perdón de la pena, perdón que se otorga a una persona que ha sido condenada y que ya no va a ser condenada porque se le ha perdonado. El rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros también en España están también acreditados ante él. ¿Y qué le corresponde al rey? Otorgar el consentimiento para que podamos formar parte de un tratado internacional. Y al rey le corresponde, con la autorización siempre de las Cortes Generales, hacer la guerra, declarar la paz. O declarar la guerra, mejor dicho, hacer la paz. Los actos del rey son refrendados, como hemos dicho, por quien, el presidente del gobierno, ministros incompetentes, y solamente en el caso del artículo 99, que es, dado que no hay un gobierno todavía, que es cuando hay una celebración de elecciones en las Cortes Generales, no hay un gobierno, entonces va a ser el presidente del Congreso de los Diputados, cuando el rey propone a ese candidato para que lo vote el Congreso de los Diputados. De los actos del rey, que son responsables las personas que lo refrendan. El rey recibe de los presupuestos generales del Estado una cantidad que puede distribuir libremente para su familia y la Casa Real. Y le ocurre lo mismo, eso es un acto libre que no está refrendado, al igual que el nombramiento y cese de los miembros civiles y militares.